negra de África, directamente hacia este continente, cómo ingresa esta música tan rítmica, tan característica, a través de toda una cultura que viene, digamos, impuesta de repente, porque ellos en algún momento no querían venir, vienen como esclavos, y se tienen que entremezclar con la cultura que encuentran, que es la cultura indígena, y con la cultura que es un poco impositiva, que es la española, la europea. En este punto vamos a ver entonces y tratar de recordar aquello que han estado revisando días anteriores, a través de todo el desenvolvimiento de esta exposición, que vamos a encontrar detalles donde se entremezclan tanto España, los negros y la cultura indígena, la cultura africana y la cultura indígena, que vamos a encontrar una mezcla muy intrínseca que a lo largo de toda la historia vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo y van a formar una propia identidad. Ya no va a ser una música española, ya no va a ser una música negra netamente, ya no va a ser una música indígena, sino que va a ser una fusión y una música con una identidad propia afro-peruana. De hecho tiene descendencia española, descendencia negra, pero no es totalmente negra, no es totalmente española, no es indígena. Por ejemplo, si recordamos el toro macho, ¿se acuerdan un poquito? A ver, más o menos es... ¿Sí les da? Y entre corito y corito van a encontrar una frase muy conocida que de repente la hemos escuchado en una exponente muy conocida que es Eva y yo, taita guaranguito, ¿no? El taita es un término indígena. Y sin embargo encontramos, miren, un ritmo negro, versos y estructuras literarias españolas y un término indígena. ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Se dan cuenta? Puntos importantes para poder revisar una historia de la música afroperuana. Y en este momento vamos a ver algunas consideraciones claves para poder entender que nuestra música afroperuana no ha tenido una investigación continua, de tal manera que lo que yo les pueda recrear, lo que yo les pueda compartir, lo que podamos con Marcos haber venido a informarles a ustedes y a darles, no ha sido un trabajo de una investigación propiamente dicha y continua. Tenemos referencias de aquí, tenemos referencias de allá. No ha habido un investigador que haya seguido con una trascendencia todo lo que es el amplio espectro de la música afroperuana. Cogemos, por ejemplo, imágenes de Pancho Fierro, cogemos de repente imágenes del obispo de Compañón, donde evidencian que los negros tocaban música en la época del virreinato, en la época de la colonia. Tenemos de repente información en libros de historia de que los negros tenían bailes sexuales, libertinos, y que eran prohibidos en aquella época. Tenemos diferentes aspectos que nos van a evidenciar que a lo largo de toda la historia que se va desenvolviendo está la presencia de la música negra, la participación de los negros. Entonces, con esto quiero decirles que se tratan de fundamentar de diferentes maneras las danzas y los bailes, pero no hay una cuestión clara, específica, ni la última palabra se ha dicho. Esto está en proceso de investigación y ahora que ustedes están empapando este tema, sería muy rico, sería muy afortunado que hagamos un esfuerzo más y podamos investigar. Porque es un tema que no se toca así nomás, que no se ha profundizado debidamente. De tal manera que hay datos sueltos, que hay esfuerzos solitarios que intentamos unificar a través, por ejemplo, de estas exposiciones. Entonces, para tener estas consideraciones respecto a la
historia musical afroperuana, tenemos que considerar que ha habido esfuerzos personales solitarios. A Nicomé Santa Cruz, creo que muchos hemos escuchado a Nicomé Santa Cruz, a Victoria Santa Cruz, su hermana. Tenemos a un investigador llamado Fernando Romero, quien se preocupa de cómo llega la cultura africana al Perú y hace libros respecto a los términos lingüísticos, respecto a cosas más específicas como la música, los instrumentos, a movimientos de baile, o sea, investiga y trasciende un poco más allá. Tenemos también a gente muy de actualidad, Chalena Vázquez, José y Guillermo Durán, de repente hace poco desaparecido Ronaldo Campos, gente que en solitario ha tratado de recopilar y ha tratado de promover y de realzar la música afroperuana. Por eso les decía que no hay una continuidad. Otro aspecto que hay que considerar también es que en las festividades religiosas había manifestaciones de fiesta por parte de los esclavos. Es ahí donde justamente va a ser el momento en que ellos se van a expresar artísticamente. Más o menos en la época de la colonia, había un festival que se realizaba en la zona de Amancay, y este festival se caracterizaba porque los domingos o feriados hacían como un pasacalle, ¿no? Algo así, donde se reunían con arpas, con instrumentos, y era un momento en que los negros podían expresarse. Que en este festival de Amancay, en estas comparsas, se empieza a madurar una danza específica que muchos de nosotros la conocemos de repente con diferente nombre, y es la danza de la zamacueca, que luego se va a transformar en la marinera. Pero vamos a encontrar que poco a poco vamos a ir viendo que a través de la historia poco a poco se va a ir estructurando las danzas, la música, los cantos, y todo esto con una influencia netamente negra. Respecto a los materiales musicales y coreográficos que se van a utilizar en este tipo de música afroperuana, vamos a encontrar, como les decía anteriormente, las estructuras literarias de una influencia española, netamente española. Y así tenemos las cuartetas, tenemos las coplas, tenemos la décima, tenemos los dichos, tenemos diferentes estructuras literarias españolas que van a evidenciar la presencia en las letras de las canciones. Vamos a encontrar que los géneros musicales dentro de la música afroperuana se van a distinguir por los ritmos. Aquí sí le pediría el apoyo a Marcos para poder distinguir el ritmo, por ejemplo, del festejo. Gracias. El ritmo del vals. El ritmo del landó. El ritmo de la zamacueca. Se evidencia que a cada uno tiene un ritmo propio, ¿sí? Lo podemos evidenciar, ¿sí? Bien, y al que me diga que no, ya sabe. Cosa que también tenemos que tener en claro, que esta es una consideración para la música afroperuana, es la inclusión del cajón. El cajón en el siglo XIV, XV, va a ser incluido ya como base para las danzas y la música afroperuana. El cajón se especula, no hay algo escrito definitivo, se especula que
que se inició cuando los africanos cargaban las frutas y las traían, quedaba ese cajoncito de madera, le sacaban una tablita en el lado de atrás como para que haga una cierta percusión diferente, y empezaban a tocar esos cajones para alegrar sus reuniones, ya sea en los balcones, ya sea en los palenques, ya sea en las cofradías. Otra versión nos dice de que habían creado algo así como una mesita pequeña que era de madera cepillada con 4 patitas, y que esa mesita se la ubicaban en las piernas, sentaditos, y tocaban o podía ser con palitos o podía ser con las manos. Otra versión nos va a decir de que en las reuniones que tenían tocaban también el arpa, y el arpa tiene una especie de hueco, ¿no? Entonces hallaban el sonido así muy especial e intentaron plasmarlo en una caja paralelepípeda, y esa caja posteriormente va a ser lo que es el cajón peruano. El cajón peruano. Y no nos equivoquemos porque el cajón es peruano, ¿ya? Es el instrumento por excelencia peruano, y esto a través de estudios Nicomé Santa Cruz lo afirma y lo deja muy sentado. El cajón es peruano, no español, no chileno, no argentino, a pesar de que en estos países está muy extendida la práctica del cajón en diferentes tipos de música folclóricas de cada zona, pero recordemos bien que el cajón es peruano. Otra consideración sería que el contenido de la música afroperuana es un contenido que coge los elementos que ellos vivían y que traen de África y que encuentran en nuestra realidad. Algo que ellos encuentran impuesto de alguna manera, pero que lo asumen como tal, es la religión. De hecho, los ejemplos mencionados anteriormente, con el atajo de negritos, con el son de los diablos, con la danza de las fallas, encontramos que hay una connotación religiosa muy fuerte. Entonces, los temas que se van a tratar en la música afroperuana van a ser temas religiosos, temas sociales, sobre su trabajo, temas de la vida misma, e incluso temas sexuales. Hay una característica muy propia de la raza negra, que es la prioridad o la preponderancia que le da al rito de la fertilidad, al rito de la vida sexual, y que lo hace muy abiertamente porque es propio de su cultura, que choca con nuestra cultura un poco, ¿cómo le podríamos decir?, pacata, o un poco tímida, o un poco, ¿no?, conservadora. Incluso los mismos españoles consideraban esto como del diablo, si lo vemos desde el punto de vista religioso, o como pervertido, y muy liberal si lo vemos desde un punto de vista más general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo tocaban muy libremente porque eso lo vivían en África. Vienen acá, encuentran cierta represión, cierta sumisión, pero quieren seguir expresándose. Y es ahí donde surgen todas estas transformaciones. Pero de hecho, a raíz de las danzas afroperuanas, la mayoría va a ser una raíz de connotación sexual. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Es una raíz de connotación de erotismo, de pareja. Por último, hay que considerar también que justamente lo que hablábamos sobre la danza en sí y en qué consistía, llena de erotismo y de vida sexual, tenemos que también tener en cuenta la expresión corporal se caracteriza por el movimiento total del cuerpo. Parece que se desamarran las morenas y los morenos cuando bailan, ¿no? Parece que la cintura la tuvieran dislocada. Pero es propio de la cultura negra el hecho de mover todo el cuerpo, de sentir la música, de sentir el ritmo, ¿no? Y esto es una característica netamente. El movimiento de cadera, se le podría llamar también danza del ombligueo, danza del vientre,
danza pélvica, de diferentes maneras, pero al final es lo mismo, el movimiento de cadera, de cintura, etc. Vamos a ir viendo pausadamente la relación de géneros musicales y de danza. Y para esto, Marcos nos va a apoyar un poco más. Vamos a tener en un primer momento a la zamacueca. La zamacueca es la reina, digamos, de todas las danzas, propiamente peruana, de quien se desprende la cueca y la zamba argentina. Muy bien. Entonces nos damos cuenta de que, miren, hemos dado todavía origen a otras danzas de nuestro continente americano. Y para esto vamos a pedir a Marcos, por favor, que nos ayude para distinguir el ritmo de la zamacueca. Es lenta y rápida a la vez, al final, ¿no? Bien, gracias. Nos damos cuenta de las diferencias, ¿no? Que ciertamente todo empieza lentamente y al final como una fuga. Esta danza se origina aparentemente por una danza de Angola, de Luanda. Esta danza inicialmente era chocar pelvis con pelvis, varón-mujer. Y al momento de chocar, pues la mujer tenía que tratar de evitar al varón, ¿no? Entonces, este saludo que se da en esta danza se coge en la zamacueca y se interpreta y se recrea, ¿no? Entonces, ya ahora no vamos a ver una zamacueca donde se baile pelvis con pelvis, porque sufre transformaciones durante todo este proceso de mestizaje. Nosotros quisiéramos verlo, no lo vamos a ver. Sufre transformaciones durante todo este proceso de mestizaje y van incluyendo otros elementos. De repente ahora la vemos como con todas las zonas entre esclavos, con limitaciones de tiempo, de ropa, con cuestiones de la vida cotidiana. Esto hay que considerarlo siempre, porque esto es propio de la danza. Ahora la vamos a ver con términos comerciales, con términos estéticos, ¿no? Pero intentemos buscar el fondo del asunto, ¿no? Y llegar a ello a través de una orientada imaginación también. En la zamacueca, aparentemente, también proviene de dos términos bantú. Uno es semba kuke. Semba significa saludo y kuke significa danza. Semba kuke, samba kuke, samba. Se bailaba normalmente en la Lima antigua y más en centros donde la gente había hecho ya sus centros de vivienda, lo que conocemos actualmente como callejones, ¿no? La gente mayor se acordará de que a partir de los callejones también nacen las peñas, que eran encerronas, porque eran encerronas donde la gente iba justamente a gozar de la música negra, cajón y guitarra, y incluso mantenían a veces esa tradición que era serenata, santo, corcova y recorcova, o sea, eran 4 días de Dios mío, ni te la cuento, ¿no? Y algo que se nos había dicho, en Chile es la cueca chilena y en Argentina la samba. Tenemos como hija de la zamacueca a la marinera. La marinera ciertamente tiene su raíz en la zamacueca, pero el tunante, un escritor y artista y estudioso de aquella época de 1800, el tunante va después de la guerra con Chile, se le decía también a la zamacueca la cueca chilena o la chilena.
Entonces, después de la guerra con Chile, el tunante va a